Cambiado el orden de nuestro programa porque teníamos intención de hablar con la persona que vamos a hablar en estos momentos. Tiene que ver con una persona que allá cuando éramos jóvenes trabajamos juntos, si bien somos jóvenes ya no tanto, o somos jóvenes grandes, no sé cómo decirlo, y después ha tenido una carrera muy interesante. El día de hoy trabaja en eldiario.com, trabaja en C5N en el programa de Iván Jarwowski, también trabaja en Canal 7 en Desiguales, tiene un podcast junto a Daniel Tonietti y Alfredo Zayat, muy interesante de política y economía, que ya el amigo Pérez me hizo escuchar cuando estaba el capítulo número 12 y a partir de ese momento uno lo sigue y es el único podcast que vengo siguiendo. Estamos en comunicación con el periodista Pablo Ibáñez. Pablo, ¿cómo va? José María Fecina te saluda. ¿Qué hace, José María? ¿Cómo andás? Qué presentación, señor. Bueno, y tiene un montón de cosas, usted, mucho trabajo. No, pero quería hablar con vos, sobre todo Sí, porque, si bien, y lo he dicho acá más de una vez, cuando cito alguna de tus notas, me parece que sos uno de los tipos que más claro escribe sobre política, creo también sobre peronismo. Y ayer te sí. escuchaba junto con Iván hablando en C5N, y me Mm, pareció muy interesante cuando hablaste del acto de mañana con la presencia de Alberto Fernández, el acto del sábado aquí de Cristina mm. Fernández, las diferencias que hay en el mismo frente de todos y las internas mismas. Bueno, pero parece que mañana no está tan fácil la asistencia para el acto de Alberto Fernández. No, no está fácil. No está fácil la asistencia, primero porque el acto tuvo unas cuantas idas y vueltas, y segundo también porque hubo un fenómeno muy vinculado al clima que tiene el Frente de Todos, y en esta idea de polarización interna del Frente de Todos se hace un acto Alberto, y más allá de institucionalidad y el acompañamiento al presidente, como podría ser un acto en Casa Rosada por algún hecho de gobierno, Sí, ponele, donde los gobernadores tendrían que estar, en este caso empieza ese límite más finito de si no puede leerse o no puede traducirse o tratar de venderse como un acompañamiento político dentro de la tensión que tiene con Cristina Fernández de Kirchner. Un datito que hoy está circulando en Casa Rosada, habrá que ver finalmente qué ocurre mañana, que por ejemplo no va a estar presente o no tiene hoy previsto estar presente en el acto de mañana en el PJ el ministro del Interior, Guado de Pedro. Por lo claro. tanto, digamos, ese detalle, ¿sí? Que Guado suele ser el único actor del dispositivo cristinista que todavía tiene una relación fluida, diálogo, WhatsApp y mensaje de algunos encuentros con Alberto Fernández, tiene también una simbología importante. Por lo tanto, el dato ese, efectivamente, de lo que tiene que ver con las asistencias, mañana va a haber que seguirlo eh, con detalle. José María, por el otro lado, Ujú. ¿sí? Por el otro lado, Cristina va a estar en Ensenada, seguramente va a estar Máximo, va a estar Axel, va a estar Mario Seco, seguramente va a haber funcionarios importantes del gobierno de posiciones, pero ahí la dificultad mayor en cuanto a lo que podés mostrar, a la foto de familia que pretendía Alberto Fernández, que era decir, bueno, que haya gobernadores, intendentes, dirigentes sociales, sindicalistas, si empezás a tener algunas bajas, puede ser una foto que sea más llamativa por las ausencias que por la... Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a ver si ya la podemos recuperar. Hablando justamente de los dos actos, el de mañana de Alberto Fernández, que daría la impresión que está costando la asistencia, el marcar justamente venís, no venís, venís, no venís, o también el tema de la posibilidad del acto de Cristina, que por ahí va a ser más simple el que acompañe la gente, sobre todo funcionarios de la provincia de Buenos Aires, intendentes de la tercera sección electoral, donde tenés Berazategui, donde tenés Quilmes, tenés todo lo que es la zona sur, y donde también pertenece Berisso y Ensenada. Recuperamos la comunicación con Pablo. ¿Me escuchás, Pablo? Sí, Sí. no sé hasta dónde No, llegamos, no, no, porque, justo hasta la asistencia de lo que tenía que ver con el acto de Cristina. Ahora, Cristina claro, tiene pensado, digamos, cada determinado tiempo salir a hablar en público, y lo que ha pasado las últimas veces, que cada vez que habla marca alguna situación y después el gobierno actúa. mira, esa es la línea
que sobre fin de la semana pasada emitió desde el cristinismo, digamos, Sí, diciendo Cristina va a seguir hablando, va a seguir marcando las cosas que ella cree que está mal. Y a mí me dijeron, yo lo publiqué en el diario el domingo, cada 15 días ella va a tener apariciones, ¿sí? Donde va a estar diciendo lo que tiene que decir. Acá hago un paréntesis, sí, ¿sí? Porque Cristina nos tiene muy acostumbrados que cuando uno espera que doble a la derecha, doble a la izquierda, y cuando uno imagina que doble a la izquierda, doble a la derecha. sí, ¿Qué ocurrió con el acto de Avellaneda? Después del antecedente de YPF, donde había estado muy tranquilo, todos imaginaban que el acto de Avellaneda no iba a ser demasiado virulento, y fue un misil sí, sí, tras misil tras misil. Entonces hay que ver cuál es el comportamiento que tiene el sábado en Ensenada. Yo me reservo la opinión porque puede salir para un lado, puede salir para el otro. Cuando todos están esperando que venga otra metralla sobre Alberto Fernández, uno imagina que podría también decidir y hablar de otra cosa, poner el foco en la oposición o jugar otra carta, digo, porque Cristina juega mucho con esta historia del efecto sorpresa. Ahora, en ese sentido, también hay una interpretación de decir, cuando Cristina está anunciando, no lo anuncia ella, pero digamos, a mí me lo cuentan fuentes cercanísimas a ella, que la sí, decisión es salir cada 15 días, anunciar ese movimiento también es una forma de dar una especie de alerta, es una especie de ultimátum, decir, escúchame, yo voy a salir cada 15 días. sí. O nos sentamos a charlar, o me llamás y nos sentamos a charlar, o yo cada 15 días salgo y vos sabés lo que produzco cada vez que salgo a hablar. Y eso sí, entonces, ¿por qué hago la observación? Eso también puede formar parte de una táctica de yo advierto lo que voy a hacer para que eso funcione como un arma o como una herramienta sin que eso finalmente yo tenga que hacerlo. ¿Se entiende, José María, lo Sí, que quiero decir? sí, Digo, hay un juego de ajedrez donde yo te estoy amenazando que cada 15 días voy a ir a tu casa y vos decís, no, antes que venga cada 15 días a mi casa, le voy a llamar para juntarlo a tomar un café en otro lado. Bueno, un poco esa es la historia. Entonces, yo con esto, con Cristina, siempre estoy con... Porque te hago una anécdota muy chiquita, pero sí, muy chiquita. Cuando se hace el acto de YPF en mm, Tecnópolis, ¿te sí, acordás? sí, Hace un mes más o sí, menos, sí, sí, 45 días. Ese acto se confirmó esa misma tarde que iban a estar juntos. Casi, viste, hubo un tuit de Cristina y se había confirmado. Y la discusión que había existido previa era quién iba a hablar, cómo iban a hablar, y las conversaciones, bueno, sí, vení, nos vemos, estamos, estuvieron 15 minutos ahí en el VIP, medio una relación fría, pero no tampoco virulenta, qué sé yo. Y la conversación entra en una especie de cono de sombras cuando alguien le pregunta de parte del presidente a un delegado de Cristina Fernández de Kirchner, a ver, ¿de qué va a hablar Cristina? Y el delegado de Cristina dijo, no sé de qué va a hablar Cristina. Digo, hasta en ese plano a veces hay ujú, como un interrogante sobre cuál puede ser finalmente lo que diga Cristina Fernández de Kirchner. Entonces también está ese interrogante, está la sorpresa, está el efecto de impacto y me parece que todo eso conforma un componente, una conducta que se pone sobre la mesa. A todo esto también, ayer hablaban y me pareció interesante algo que decían, que en marzo el Frente de Todos por Mm, ahí estaba viendo una elección imposible para el año 2023, directamente sí, imposible. Y hoy la visión que tienen, con mm, Cristina Fernández como candidata o no, que mm. la elección hay que jugarla. Sí, eso también hago la misma observación, Mm. porque eso hace 3 meses, después del acuerdo con el fondo, en marzo, el acuerdo con el fondo fue de fin de enero, febrero, marzo, ahí empezó toda una letanía de sectores del cristinismo, de la Cámara, para decir, no, así esto terminamos, esto vamos a un ajuste, esto explota, la Ujú. elección del 2023 está perdida. Eso fue como un planteo que se puso sobre la mesa, que tenía un dato llamativo, que es difícil, sobre todo desde el peronismo, que es un partido de poder, José Sí, María, sí, sí, estar dando por perdida una elección un año y medio antes de que ocurra. sí. Ahora, tranquilamente, como yo lo charlaba ayer con Iván, tranquilamente eso puede haber formado parte de una táctica para amenazar con el lobo, Ujú. ¿sí? Y también se lea en el contexto general, porque objetivamente voy a decir, ¿por qué si en febrero daba por perdida la elección, ahora que está más complicado en algunos indicadores económicos, pensás que la elección es posible? Hay una sola explicación que también tiene que ver con algo que está ocurriendo, que es esto de tratar de poner la centralidad de la oposición
en la figura de Mauricio Macri. Ujú. Eso lleva a pensar a sectores del Frente de Todos que, estando Macri enfrente, la elección está abierta. También es cierto que eso subyace la idea ahí de que si enfrente hay un dirigente de línea más moderada, que tenga menos nivel de resistencia que tiene Macri por su experiencia como presidente, la elección se pone francamente muy difícil. Por Difícil. lo tanto, digamos, para llegar a la conclusión de que la elección no está perdida, tenés que ir atando cabos y decir, bueno, que esté Macri del otro lado, que el frente no se rompa, que la economía no estalle, digamos, tiene que ver con demasiados porqués y demasiados quizá para que eso se vuelva un escenario realmente palpable. La última, Pablo, y te libero. La relación que hoy que vemos, por ejemplo, entre Larroque y el movimiento Evita, entre el movimiento Evita y Larroque, está totalmente rota, pero cada día son más álgidas las repercusiones de esto y las declaraciones. Hmm. Eh, Mira, en la política hay un componente que tiene que ver con la política, con la ideología, y hay un componente de carácter personal. Mm. Porque en definitiva son dos personas que en un momento se sientan a hablar y acordar una cuestión, y no es lo mismo que se sienten dos personas que han estado separadas por cuestiones políticas e ideológicas similares, que pueden ser pragmáticos y encontrar un punto de acuerdo, a que dos actores, dos personas que tengan una relación personal muy difícil. La relación personal entre la cúpula de Levita y la cúpula de la Cámpora hace mucho tiempo que está mal, Ujú. ¿sí? Porque siempre hubo como una especie de tensión acumulada, denuncias de traiciones, recelos, que vos acordaste con aquel, que vos me cagaste allá, digamos, toda esa cuestión política, pero después hay planos que tienen que ver más con lo personal, si vos me bancaste en el momento en que el kirchnerismo estaba afuera, si en ese momento vos negociaste con el gobierno, cuestiones que muchas veces exceden la dimensión de lo que debería ser la lógica política. Y eso muchas veces es difícil de reconstruir. Ahora también me parece que el peronismo en particular, Cristina dentro de las variables del peronismo, es absolutamente pragmática, Ujú. porque ya una vez perdonó al movimiento Evita a pesar de esa crisis, como también reconstruyó relación política con Sergio Massa. Por lo tanto, si hubiese una necesidad, y hablando como venimos hablando, de una elección muy reñida hacia el 2023, nadie puede darse el lujo de dejar fuera el dispositivo del Frente de Todos a ninguno de los actores, sean importantes, medianamente importantes o lo que sea. Tampoco podés dejar afuera al sindicalismo. Por ahí debe haber actores que dicen, no, Cristina no tiene nada que ver con el Ujú. biotipo del sindicalista convencional. Pero también a la hora de jugar, los que no están de tu lado están del otro lado. Y en una elección tan difícil, en algún momento vos te pones pragmático y empezás a cerrar fila y encontrar puntos de acuerdo. ¿Estará a la paso o no estará a la paso? Mi pregunta, y no tengo la respuesta, es si este chispazo es una cuestión definitiva o también de alguna manera están pidiendo fuerza, están midiendo fuerza. Y te cierro la idea. Ujú. Lo de Levita, aunque tenga un componente personal, aunque parezca que tiene un componente de naturaleza ideológica, esencialmente, esta es mi impresión, es una decisión táctica de Cristina de tocarle directamente los soldados, los coroneles y los ejércitos políticos que tiene Alberto Fernández, porque no tiene mucho volumen Alberto Fernández, y uno de los principales sostenes territoriales es justamente los movimientos sociales. Al Ujú. generar conflicto ahí, también de alguna manera lo está vaciando o está poniendo en conflicto Alberto Fernández y su construcción. Pablo, un placer. Gracias por atendernos, viejo. Un abrazo. José María, un abrazo, saludos para todos. Estábamos en comunicación con Pablo Ibáñez, periodista aquí en la ciudad de La Plata,